Universidad Autónoma de Madrid, ha sido becado del DAD, ¿no?, de los servicios de intercambio académico alemán, ha sido becario también en el Max Planck Institute, es muy reconocido. Yo he podido revisar más o menos 42 publicaciones, obras colectivas, tiene también publicaciones en portugués, en inglés, en alemán, y realmente es un joven catedrático que no solamente es un referente para la Universidad Autónoma de Madrid, sino para la doctrina española en materia penal, y por supuesto también es un inspirador para todos nosotros. Cuando uno comienza a revisar la cantidad de trabajo intenso, verdaderamente no solamente es envidiable, sino que pone en evidencia el gran avance y el gran prestigio de la doctrina española, que obviamente tiene muchísima influencia en América Latina. Nosotros, querido profesor, estamos muy reconocidos. Está usted en su cátedra y todo lo vamos a escuchar. Y nuevamente, bienvenido a casa, diría yo, en un sentido metafórico, como catedrático, y estamos aquí a sus órdenes. Muy bien, pues buenos días en Perú, buenas tardes en España, por la diferencia horaria. Aquí es la hora de comer. Muchísimas gracias al profesor Urquizo por tan amable presentación que me ha ruborizado hace muchos años, que estamos en contacto, que tenemos conocimiento unos de otros, y ha dicho que, bueno, la Universidad Nacional Mayor San Marcos la puedo entender como mi casa, así la entiendo, o que en este caso la visita sea virtual y de tipo online, y le agradezco muchísimo esta invitación para poder participar en esta masterclass o en esta conferencia. Y bueno, también agradecerle que ahora mismo estamos también en contacto con publicaciones de diversos libros colectivos, y que tenga también siempre la enorme amabilidad de contar conmigo para los proyectos que emprende. Antes de empezar y de agradecerle al profesor Urquizo la presentación y la invitación, y de manifestar mi alegría por estar en la Universidad Nacional Mayor San Marcos, que antes de continuar voy a intentar ponerme un cronómetro porque me conozco, y si no puede ser que me vaya más allá de la hora. También quería darle las gracias a Ale Martí Flores por toda la gestión de la invitación, por haber llevado el peso de la organización de este evento. También agradecerle en este caso al profesor Urquizo como dominio de la organización, el que tiene por la organización, y como ejecución de ese dominio al profesor Ale Martí Flores. Y además también estoy encantado porque voy viendo en los nombres que van apareciendo, nombres de muchos amigos. Ahora mismo veo ahí a Sicara Vázquez, antes vi a Antonio Julio. Bueno, hay muchos amigos que están presentes, lo cual hace que me encuentre mucho más en mi casa, por el conocimiento personal de muchas de las personas que están al otro lado de la pantalla, aunque esto del online siempre sea algo más frío o más distante. Bien, entrando en materia, cuando se me invitó para realizar esta conferencia, se me planteó tratar algún tema general, teoría del delito, teoría de la pena, algo que tuviera un carácter genérico, que pudiera ser de interés para el debate dogmático en Perú. Y lo que se me ocurrió fue hacer una reflexión sobre las funciones del derecho penal. De hecho, el tema de mi exposición va a ser algo así como la función esencial del derecho penal. No significa que el derecho penal tenga que tener una función, pero sí una que defina su papel en la sociedad, es decir, por qué tenemos algo que se llama derecho penal, y no como reflexión filosófica, sino como sistema social. Es decir, porque tenemos una práctica institucional que se dedica a definir delitos e imponer penas a los que realizan esas conductas delictivas, y eso lo denominamos derecho penal. Y quería centralizarlo en un debate teórico, y es esa función esencial del derecho penal. La definimos mejor con la definición tradicional
de que el derecho penal se dedica a proteger bienes jurídicos, lo que podemos llamar la función de protección de bienes jurídicos, que sería la posición dominante, o si esa institución, esa práctica social que llamamos derecho penal desde un punto de vista jurídico, yo lo veo exclusivamente desde un punto de vista jurídico, la definimos mejor su función esencial dentro del sistema social, su papel en la sociedad como estabilización de normas. Es decir, un debate entre la función social del derecho penal como protección de bienes jurídicos o la función como estabilización de normas. Y esto lo planteo, me pareció un buen tema para esta conferencia porque yo creo que es uno de los grandes debates actuales en materia dogmática. Es decir, muchas de las conclusiones que se pueden sacar en la teoría jurídica del delito y de la pena, la función de la pena, el papel de la teoría de la imputación objetiva, el fundamento de la culpabilidad, en última instancia nos lleva siempre a una decisión de base sobre si esa función esencial, esa función primordial del derecho penal está más enfocada a la protección de bienes jurídicos o a la estabilización de normas. No significa esto que sean funciones excluyentes, luego trataré este tema, desde la perspectiva de algunos autores sí, necesariamente no tiene que ser una perspectiva excluyente, pero sí que hay que tomar la decisión dónde ponemos el enfoque, dónde ponemos la base para construir el edificio a la hora de poder hacer una interpretación sistemática del derecho penal. Es decir, el concepto de delito y el concepto de pena, sea cual sea la función que entendamos que desempeña el derecho penal, tiene como piedra angular dicha función. Es decir, a partir de la definición de la función esencial como protección de bienes o estabilización de normas, a partir de ahí podremos desarrollar una determinada teoría del delito y de la pena. Es el punto de partida que nos permite hacer algo que es básico para la labor dogmática, que es hacer una interpretación sistemática, es decir, ser capaz de cada institución dogmática concreta ubicarla dentro del sistema en su conjunto. Esto como punto de partida y un poco de justificación de la elección del tema. En segundo lugar, quería insistir, antes de entrar de lleno en mi exposición y para no engañar a nadie y para que todos estemos orientados de partida, que yo voy a hacer una exposición defendiendo que la función esencial del derecho penal es la estabilización de normas. Es decir, voy a partir de una posición que no es coincidente con lo que se puede entender hoy en día como la posición dominante por parte de la doctrina. Es decir, si uno se coge los manuales más relevantes de derecho penal, encontrará de partida básicamente una referencia a la función de protección de bienes jurídicos como función esencial. Y en este debate, que yo he dicho que para mí es un debate esencial, yo voy a partir de una determinada posición, una posición que no es la dominante, que es creciente, pero que todavía es una posición minoritaria, y el todavía lo digo entre comillas, puede que nunca llegue a ser una posición dominante. Para que se hagan una idea de la relevancia del debate, yo lo compararía, por comparar con un debate histórico, que tenga la misma relevancia con el debate que hubo en la posguerra en los años 50 y 60 entre finalismo y causalismo. Es decir, en gran medida el tema si el dolo era elemento del tipo, era elemento de la culpabilidad, y todo eso condicionaba la evolución de la teoría jurídica del delito. La discusión actual sobre cuál es la función esencial, yo creo que tiene el mismo rango, tiene la misma relevancia, tiene el mismo peso, y además permite algo que no permite aquel debate, y es integrar los dos elementos esenciales de la teoría del derecho penal. Es decir, a partir de ahí poder hacer una reflexión tanto sobre el delito como la pena y hacer una visión integrada de ambos elementos, el delito como presupuesto de la pena y de la pena como consecuencia del delito. Y a partir de esta posición que voy a mantener, para que todos estemos orientados, cuando me oigan sepan que es una posición que defendemos un grupo minoritario y no se trata de una posición dominante, a partir de aquí quiero exponer cómo la función de estabilización de normas, si entendemos que esa función esencial es la estabilización de normas, eso permite desarrollar una teoría normativa y comunicativa del delito, no solo del delito, sino del delito y de la pena, que está en auge
en el ámbito de la dogmática jurídica actual, en teoría jurídica del delito, pero también en la teoría jurídica sobre la pena, se van incrementando las posiciones que parten de una posición comunicativa, de una visión comunicativa y normativa, y yo creo que la función esencial de estabilización de normas colabora, es más proclive, engrasa mejor estas tendencias actuales en el ámbito de la doctrina. Bien, empiezo ya en esencia de lo que sería la esencia de mi exposición, habiendo dejado de partida el por qué he elegido el tema y un poco cuál es la perspectiva que yo voy a adoptar en esta exposición para permitir a los que están a otro lado de la pantalla que les sea más fácil el seguimiento para poder tenerlo en cuenta. Bien, la cuestión es preguntarse, ¿por qué el derecho penal? ¿Por qué existe algo que el derecho penal? Es decir, ¿por qué los sistemas sociales necesitan un sistema con el derecho penal, necesitan definir delitos y necesitan una institución como la pena? Yo intentaré defender, como he dicho, que esa función esencial es la estabilización de normas esenciales de convivencia, o si lo quieren formular, la estabilización subsidiaria de normas esenciales de convivencia, es decir, puede haber otros sistemas jurídicos que estabilicen normas, pero el derecho penal lo tenemos para estabilizar aquellas normas más importantes, aquellas normas sin las cuales sería posible que se desarrollara el orden social, el sistema social, tal y como lo tenemos configurado, tal y como lo tenemos organizado hoy en día, e intentar exponer cómo a partir de aquí se puede desarrollar una determinada concepción del delito y de la pena. No significa que solo sea posible una, yo expondré la mía o mi perspectiva, siempre existen matices y, como decía de partida, esto no significa que sea la única función que puede desarrollar el derecho penal, pero esta es la función que desarrolla el derecho penal cuando utilizamos sustitución básica, la pena. Fíjese que en español no decimos derecho criminal, decimos derecho penal, porque le damos una especial importancia a la pena. Esto significa que, por ejemplo, la protección de bienes jurídicos sí que es una función importante cuando utilizamos medidas de seguridad. Es decir, cuando cogemos a un inimputable, por ejemplo, a un esquizofrénico en un brote psicótico que ha matado a una persona creyendo que es el anticristo, que va a eliminar a la humanidad dentro de su visión delirante, llegamos a la conclusión de que no es culpable, no lo podemos reconocer como un igual, no es alguien que pueda desestabilizar la norma porque vivía en su propio mundo. Y a pesar de ello lo ingresamos en un centro psiquiátrico porque puede seguir matando personas. Ahí sí que la función esencial es la protección de bienes, es decir, el sentido que tenemos, el sentido que tiene en ese caso la restricción de derechos es que a partir de unos factores de riesgo descubrimos que esa persona puede volver a suponer un peligro para bienes jurídicos y por esa razón la encerramos. Yo me voy a centrar aquí en lo que sería el sistema esencial del derecho penal, dejando fuera las medidas de seguridad para imputables, dejando fuera el derecho penal de menores, es decir, aquel sistema a partir del que se van creando otros, se crean derechos penales específicos para enajenados y locos, para menores, para personas jurídicas. Me voy a dedicar a aquel que se dedica a definir acciones como delictivas y culpables y imponer penas, y en ese sistema la función esencial es garantizar ciertas normas, estabilizar ciertas normas esenciales de convivencia. Alguno que esté más acostumbrado digamos, que a un discurso más tradicional dirá, bueno, ¿y la función de protección de bienes jurídicos? ¿Qué pasa con ella? Cuando al final, en parte especial, empezamos a pensar de partida para llevar a cabo una interpretación teleológica del precepto concreto, cuál es el bien jurídico, todo eso no tiene ningún papel. Yo creo que eso tiene un papel, incluso defendiendo que la función esencial es la estabilización de normas. Y se puede entender que son funciones complementarias, pero siempre la de protección de bienes jurídicos en segundo nivel, siempre que asumamos, esto no es asumido por toda la doctrina, que lo que llamamos bienes jurídicos no son más que creaciones de las normas penales. Es decir, cuando las normas penales se crean en un procedimiento democrático, es una respuesta a ciertas necesidades sociales y ahí
se ponderan una serie de valores. Por ejemplo, en los delitos contra la libertad sexual se valora la libertad frente a se valora de forma positiva la libertad de decisión frente a las tendencias concupiscentes, libidinosas que pueden tener ciertas personas. O cuando se define, como recientemente en el Código Penal Español, un delito de acoso como perseguir de forma continua a una persona afectando a su vida normal, pues se está dando valor a un desarrollo normal de la vida y se está, en sentido contrario, desvalorando los comportamientos que afectan a ello. Es decir, las normas penales crean valores, son la asignación, la confirmación de determinados valores por parte de la sociedad y a eso le llamamos bienes jurídicos. Pero la importancia de la norma no es tanto lo que protege, lo que tutela, que es lo que ha conllevado la teoría de la función de protección de bienes jurídicos, sino que lo importante es lo que se castiga. Es decir, lo importante de la norma es qué desvalora, qué conductas desvalora y no tanto lo que protege, y creo que eso se corresponde mejor con la función de estabilización de norma. Es decir, no es tan importante lo que protege el derecho penal, sino cómo lo protege, y eso se define mediante las normas penales. Evidentemente, cuando, como ha sucedido recientemente en alguna reforma del Código Penal peruano, se introduce un delito como el de información privilegiada o cualquier delito de abuso de mercado de valores, evidentemente cuando se crea una norma que prohíbe utilizar información privilegiada, eso conlleva valorar de forma positiva el mercado de valores y ofrecer un valor a esa institución que es un elemento esencial de la economía. Pero es la aprobación de la norma penal lo que hace que surja el bien jurídico. Por eso yo creo que no existe ningún problema en afirmar que la estabilización de normas conlleva la protección de bienes, pero esta idea insiste en con lo importante de la seguridad normativa, es decir, asegurar las normas y no tanto asegurar ciertos intereses individuales que estarían detrás de las normas. Esto que defiendo yo sería incompatible para algunas posiciones doctrinales. El caso más prototípico sería von List y algunos autores que en la segunda mitad del siglo XX adoptaron la posición de von List, que entienden los bienes jurídicos como algo que existe con independencia del derecho, que la norma lo único que hace es reconocer esos bienes jurídicos, pero que la norma no crea los bienes, sino que los bienes son preexistentes, están ahí, y que en la lucha por el derecho, en el procedimiento de elaboración de normas, hay determinadas personas que consiguen imponer sus propios intereses y eso lo convertimos en bienes jurídicos. Si se entiende el bien jurídico como algo natural, como algo previo a la norma, como algo social, que la norma solo vendría a reconocer, ya sí que no se podría defender que hablar de estabilización de normas implica la protección de bienes jurídicos, pero que salvo que se mantenga una concepción tan naturalista del bien jurídico que existen, insisto, en la doctrina, y el prototipo sería el modelo de delito de von List, no siempre son funciones incompatibles. También esta posición no sería asumible por parte de mi maestro, de Jacobs, pero porque él parte que la norma a estabilizar no sería la norma concreta, es decir, la que prohíbe matar, lo que obliga a ayudar a otros cuando están en una situación de necesidad, la que prohíbe sustraer cosas de otros, sino que la norma que garantiza la pena es una especie de metanorma. Sé fiel. Él dice en algunos trabajos, no seas culpable. Para él no seas culpable es sé fiel. Claro, si ya no se habla de la norma concreta, sino de una metanorma que está por encima, y lo que le ha llevado a él a defender que en el delito no hay diferencia entre injusto y culpabilidad, que el injusto no es más que un elemento auxiliar para declarar la culpabilidad, que es una posición sistemática muy coherente, pero si partimos de un concepto de norma tan abstracto, evidentemente tampoco hay compatibilidad entre estabilización de normas y bienes jurídicos. Por eso él dice que el bien jurídico penal sería la vigencia de la norma, pero si partimos de la norma como la norma concreta que está detrás de los preceptos penales que tenemos en el Código Penal, prohibido matar, prohibido lesionar, prohibido agredir sexualmente a otra persona, esas normas son las que crean los bienes jurídicos específicos,
Pero lo importante es decir, la forma que tiene, y esta es la idea que yo quiero formular, la forma que tiene el derecho penal de proteger esos bienes jurídicos es protegiendo las normas. Por tanto, el papel esencial, la función, la tarea esencial que desempeña el derecho penal es proteger esas normas que a su vez estarían protegiendo ciertos valores que son subyacentes a la norma y que solemos definir como bienes jurídicos. Por tanto, quería dejar claro de partida que en función del concepto de norma y del concepto de bien jurídico que adoptemos, y en mi sistema evidentemente esto es posible, no serían funciones incompatibles, sino que la primordial sería una y la función de protección de bienes jurídicos sería una función derivada de la función de estabilización de normas. Además de esto, hay otro argumento por el que a mí me gusta insistir en la función de estabilización de normas. Y es que la función de protección de bienes jurídicos pone demasiado énfasis en la protección del bien. Esto está muy condicionado porque la teoría jurídica del delito siempre se ha construido alrededor de los delitos de homicidio y lesiones. Si uno se mete en otros ámbitos delictivos, las cosas no son tan obvias, pero se basa sobre todo en la protección del bien y no tanto en la protección de la juridicidad, es decir, la protección del orden jurídico. Yo creo que la gran ventaja de la función de estabilización de normas es que pone en primer plano algo que en el término bien jurídico es un adjetivo. Pone en primer plano la juridicidad y tener en cuenta que la pena básicamente y el derecho penal mediante penas lo que intenta es proteger la juridicidad. Y mediante la protección de la juridicidad protege la libertad, protege evidentemente la libertad general, que para eso están evidentemente las normas penales, para coordinar y garantizar la libertad general. Pero para mí es importante poner en primer plano antes la protección de la juridicidad que la protección de bienes. Esto, por ejemplo, podemos tener que puede tener relevancia si pensamos en casos en los que alguien resulta lesionado con su consentimiento o con su aceptación. Por regla general, cuando alguien resulta lesionado en sus bienes jurídicos, pero quería esa lesión, la había aceptado, la había asumido, no solemos tener un injusto penal, salvo en algunos ordenamientos con respecto al homicidio consentido o incluso con respecto a las lesiones consentidas, pero quizás estén por otro tipo de razones, no directamente por la protección de la vida, por la protección de la salud de forma directa, pero incluso en esos casos el consentimiento, la aceptación del sujeto supone siempre una reducción de penas. Eso nos indica que lo importante no es tanto la lesión del bien como la lesión de una determinada posición jurídicamente garantizada, es decir, la posición de esa posición jurídica del derecho en un caso concreto. Y, por tanto, y esta es la idea importante que quería formular yo, podemos tener lesión de bienes o puesta en peligro de bienes y no tener un injusto, porque, por ejemplo, en un delito patrimonial el titular del patrimonio ha aceptado esa lesión de su patrimonio, y en sentido contrario podemos no tener lesiones o puestas en peligro de algo que podemos llamar bienes, pero que supongan ejercicios ilegítimos de la libertad de actuación y que se puedan definir como delitos. Esto sucede, por ejemplo, por poner dos ejemplos paradigmáticos, en la tentativa o en los delitos de peligro abstracto, donde es bastante discutible que podamos hablar de una puesta en peligro y aún así lo castigamos. Esto nos demuestra que para definir un injusto lo relevante no es tanto la lesión fáctica, del bien, sino en la medida en que esa lesión implica una lesión de la juridicidad y por tanto una afectación de la libertad general. Es decir, cuando se mata, cuando se lesiona a alguien, es evidente que ahí hay un elemento importante que es la lesión personal, pero eso se convierte en delito, se convierte en un injusto penal en la medida en la que supone una vulneración de la libertad general. De acuerdo con lo que les decía al principio, yo creo que la ventaja de esta visión que les estoy exponiendo, función esencial de estabilización de normas, aunque ello implique en un segundo plano la protección de bienes, permite una visión más comunicativa tanto del delito como de la pena que intentaré exponer a continuación. De esta manera se abre un camino diferente a la que defienden los
partidarios de la teoría del bien jurídico, que es una visión más instrumental. Se trata más de prevención fáctica que de comunicación entre los ciudadanos y el Estado. Es de sobra conocido la posición de Roxin, que sería el paradigma, y quiero mencionar a Roxin porque él consiguió desarrollar todo un sistema de acuerdo con la función de protección de bienes jurídicos, sería el paradigma de cómo la función de bienes jurídicos se construye como piedra angular del sistema. Lo que hace Roxin a partir de ahí es definir el delito como lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, eso es lo que caracterizaría el injusto penal, y la pena como prevención de lesiones o puestas en peligro concretas. De esa manera, delito y pena quedan integradas en esa función del derecho penal. Ya he explicado cómo, desde mi punto de vista, definir el injusto como mera lesión fáctica, puesta en peligro fáctica de bienes jurídicos es insuficiente. El mundo está lleno de lesiones fácticas y puestas en peligro fácticas de bienes que no definimos como injustos, a no ser que pongamos en primer plano la lesión de la juridicidad. Bien, he sabido que Roxin, a partir de este sistema, como los delitos son lesiones opuestas en peligro de bienes jurídicos, de acuerdo con su teoría dialéctica de la unión, dice, bueno, la pena está para prevenir lesiones opuestas en peligro de bienes en función del momento, pues lo que importa es el fin esencial de la pena, que en ese caso sea más eficaz para proteger bienes jurídicos. En el momento de la conminación legal, lo que se llama la conminación legal es la pena contemplada en la ley, ahí básicamente dice Roxin la prevención general intimidatoria. Ahí la pena estaría amenazando a potenciales delincuentes para que no lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos. En el momento de la imposición de la pena por el juez, la prevención general positiva. Mediante esa pena hacemos que los buenos ciudadanos confíen en el derecho y que el sistema siga funcionando, y esa confianza en el correcto funcionamiento del derecho hace que la gente siga cumpliendo con las normas, y es el mecanismo, la estrategia más eficaz de protección de bienes jurídicos. Y añade Roxin, en la fase de ejecución, cuando a alguien le condenamos a una pena de prisión y lo enviamos a prisión, ahí la finalidad esencial más importante para la protección de bienes jurídicos sería la prevención especial. Y este es el paradigma de este modelo de Roxin, es el defensor de la teoría de la protección de los bienes jurídicos, donde todo se rige por criterios instrumentales. Es decir, queremos prevenir determinadas lesiones o puestas en peligro, y en cada caso utilizamos la pena de acuerdo con las estrategias que instrumentalmente son más eficaces para conseguir ese objetivo. Fíjese que Roxin habla de que su sistema es teleológico-valorativo o político-criminalmente teleológico-valorativo. Las valoraciones, lo normativo, entran después en juego como límite para limitar los excesos preventivos, pero en principio el fundamento está en una prevención entendida desde un punto de vista puramente instrumental. Frente a esto, en el ámbito de la doctrina, se está ampliando una visión más comunicativa del delito, el delito como comunicación, la pena como reacción. En Alemania, en este sentido, se han manifestado autores como Fries, como Jacobs, como Pavlik. En España hace un tiempo que yo vengo manteniendo esta posición. Y la estabilización de normas, la idea de estabilización de normas, o si quiere formularse de protección de vigencia de la norma, ayuda al desarrollo de esta visión más comunicativa del delito. Evidentemente, cuando hablamos de una concepción más comunicativa y menos instrumental, preventivo-instrumental, como lo que acabo de describir con respecto a Roxin, tenemos que mencionar a Hegel en el ámbito de la filosofía. Él fue el primero que, después de las aportaciones de Kant, dijo, mire, le vino a decir a Kant, lo importante no es que al mal siga otro mal equivalente. Eso no tiene racionalidad. Para entender la pena hay que entender el valor simbólico de la pena. Y para eso tenemos que partir de que el delito tiene un valor simbólico, que la pena
tiene un valor simbólico de respuesta, y en ese plano es donde existe la negación de la negación. Es decir, el delito sería la negación de la norma y la pena sería la negación del delito, y todo se mueve en un plano simbólico comunicativo. Hegel formula esto a principios del siglo XIX y todavía no tenía un arsenal de las ciencias sociales muy desarrollado. Fue muy intuitivo para desarrollar estas ideas, muy intuitivo, pero le falta instrumental, pero él es el referente de partida, y es evidente que en la dogmática moderna el que ha desarrollado estas ideas con toda su fuerza es Jacobs. Es decir, ha cogido esta idea de que lo que importa es el valor comunicativo simbólico de delito y pena, y sobre ello, igual que he dicho que es monumental la construcción de la obra de Roxin, pues la construcción de la obra de Jacobs es al menos tan monumental, si no más monumental, que la obra de Roxin. Esto hace que tengamos que entender delito y pena en un determinado trasfondo simbólico comunicativo. Es decir, hay que tener en cuenta que nos movemos dentro de un determinado orden, con una determinada lógica social, con una norma fundamental, con principios, con valores, y que en ese contexto de significado, de sentido, es donde el derecho penal desempeña su función, con ese trasfondo simbólico, valorativo, comunicativo, y ahí es donde hay que interpretar cuál es el papel del delito y de la pena. Bien, dicho esto, ¿cuál sería, ya no en términos filosóficos, sino más en términos dogmáticos, más jurídicos, cuál sería la dimensión comunicativa del delito? Es decir, ¿qué es lo que comunica el delito? Yo daría de partida una definición muy sencilla. En este modelo comunicativo, el delito lo podríamos definir como una puesta en entredicho de la norma penal, es decir, de una norma esencial de convivencia, mediante la infracción de la misma. Estos serían los elementos esenciales de una teoría del delito. Cómo el Estado le imputa a alguien el poner en entredicho la norma, y es imprescindible hacerlo a través de su infracción. En los casos de tentativa basta con la infracción de un deber, pero mediante la infracción de la norma de un deber, y eso es lo que definimos como delito. Es cierto que el gran adalid, el gran referente en una concepción comunicativa del delito desde esta perspectiva es Jacobs, con su concepción comunicativa. Pero yo creo que habría que matizar la posición de Jacobs, el significado comunicativo que le da al delito. En este sentido, yo he desarrollado varias páginas en lengua española, y Fries en Alemania también ha hecho alguna contribución en este sentido. Y es que la posición de Jacobs quizás resulta comunicativamente exagerada. Voy a explicar por qué. Lo que dice Jacobs es, cuando alguien comete un delito, está diciendo no esta sociedad. Y además lo dice así en sus trabajos, no esta sociedad. Es decir, cuando comete un delito, lo que estoy diciendo es, lo que estoy programando es un plan alternativo de sociedad, diciendo que la sociedad debería ser de otra manera. Bien, si uno se toma en serio, es más una imagen, una metáfora que otra cosa, pero si esa imagen incluso nos la tomamos en serio, habría que partir de que prácticamente esa forma de delito solo sería aplicable a delitos terroristas y autores por convicción, por serias convicciones. Es decir, que la delincuencia normal, cuando un delincuente normal comete un delito, asalta un banco, está diciendo es posible otra sociedad, deberíamos ir hacia otra sociedad, quizá resulta comunicativamente exagerado. Por ponerles un ejemplo muy sencillo. Si alguien roba un móvil, un teléfono móvil en un gran centro comercial, evidentemente, desde su punto de vista, lo que está comunicando es, a ver, no tengo recursos o me resulta muy costosos para tener un móvil, con lo cual recurro al delito para conseguirlo. Pero resulta exagerado decir que esa persona, que se lleva el móvil del centro comercial, está diciendo no, esta sociedad hay que abolir la propiedad, fuera la propiedad privada. No, porque seguramente ese sujeto que se lleva el móvil, en cuanto empiece a utilizarlo, no querrá que nadie se lo quite, igual que lo ha sustraído legítimamente, no querrá que nadie se lo sustraiga legítimamente, y seguramente tendrá otras muchas cosas que también espera que no se las sustraigan ilegítimamente, con lo cual no está haciendo un proyecto alternativo de sociedad, sino que está infringiendo la norma. ¿Cuál es
el problema que genera esa sustracción del teléfono móvil, esa infracción concreta de la norma. El problema que genera, desde mi punto de vista, y por eso creo que la posición de Jacobs es exagerada, es que iniciaría un proceso de anomia. Todo esto también utilizándolo en forma de imagen. Y lo que genera la anomia no es el delito concreto, no es la infracción concreta, sino la infracción sin respuesta. Es decir, cuando un delito se comete y el delito no tiene una respuesta adecuada por parte del Estado, que es quien tiene que garantizar el orden normativo, eso significa esto se puede hacer. Fácticamente esto se puede hacer. Claro, si pasa solo una vez cada muchos años, no sucede absolutamente nada. Pero si esas sustracciones de móviles o de objetos se repiten en el tiempo y el Estado no reacciona, cada vez la norma se erosiona más, se ve más erosionada con esas infracciones concretas, y eso al final acaba produciendo un proceso de anomia. Es decir, la norma no vale, vivimos en una sociedad donde no existe la propiedad. Por eso el Estado tiene que reaccionar, pero resulta exagerado decir que el que comete un delito está proponiendo una alternativa de sociedad. Es algo mucho más sencillo y que está sumamente acreditado por las ciencias sociales. Simplemente erosiona puntualmente la norma, y si esas erosiones se van agregando, se van repitiendo a lo largo del tiempo sin que se reaccione adecuadamente, eso acaba produciendo que la norma acabe sin tener vigencia fáctica, sin ser una realidad social. Evidentemente, una comisión puntual del delito no acaba completamente con la vigencia fáctica de la norma, pero una infracción sucesiva de esa norma sin una respuesta adecuada suficiente sí generaría esa situación de anomia. Esto significa que esto nos permite defender una pena desde un punto de vista preventivo. Luego explicaré un concepto de prevención diferente al de Roxin, los partidos de la teoría del bien jurídico. Desde el punto de vista preventivo y no el retributivo, en el sentido de que cuando imponemos una pena, cuando la sociedad impone una pena, está respondiendo al delito como una especie de agresión ilegítima. Por tanto, está actuando en legítima defensa. No legítima defensa del bien jurídico concreto, del interés concreto, del propietario del móvil, en ese caso, el centro comercial que es propietario del móvil, porque como ya dijo Belchel, la pena siempre llega demasiado tarde, es decir, llega cuando ya se ha lesionado o se ha puesto en peligro el bien jurídico, sino una legítima defensa frente a la infracción de la norma. Esto significa que cuando alguien comete un delito, eso erosiona la norma. Si el Estado no llega y no repara esa erosión que se mantiene en el tiempo y que se puede ir siendo más grande si se van produciendo más infracciones, si no se defiende frente a esa agresión puntual, reaccionando con algún tipo de respuesta que se entienda como adecuada, al final esa norma acabará no estando vigente y la prohibición de matar, la prohibición de robar, la prohibición de cometer agresiones sexuales no será una reglamentación en el ámbito de la vida social. Jacobs prefiere hablar de una reparación del daño. A mí la reparación del daño me lleva más a una visión retributiva y con este sentido comunicativo que le asigna Jacobs. El delincuente dice algo, eso produce un daño intelectual y entonces el Estado le responde comunicativamente para negar lo que dice. Yo no le daría un significado tan fuerte comunicativamente al delito y por tanto tampoco se lo daría la pena. Lo que pasa con el delito es que tiene una serie de efectos inmateriales que se mantienen en el tiempo y el Estado tiene que reaccionar frente a esos efectos inmateriales y lo hace mediante la pena. No sé si en Perú se estilan, en España es un refrán muy conocido, el que calla otorga. Esto significa que cuando a alguien le dicen algo y no responde, no dice nada al respecto, es que lo que dice la otra persona le parece que está bien. Esto es especialmente interesante cuando el que otorga, el que escucha y no dice nada, es alguien con una especial autoridad. En el texto que les he entregado utilizo un ejemplo que creo que es significativo. Si en una clase de Derecho Penal un grupo de alumnos se pone a defender la pena de muerte y el profesor, el catedrático que está allí de penal no dice absolutamente nada, es que está dando por buenos los argumentos, porque es la persona de autoridad académica de
de referencia. Bien, pues si lo trasladamos al ámbito del derecho penal, claro, si el Estado, que es el garante de la legalidad cuando se cometen las infracciones, no responde, no hace nada, le está dando validez a esa erosión de la norma, y se le da validez de forma sucesiva a los diferentes delitos que van erosionando la norma, le acaba dando al final validez al hecho de que esa norma no existe. De acuerdo con esto que le estoy diciendo, la culpabilidad, es decir, cuando declaramos a alguien culpable, no sería tanto declararle culpable porque ha lesionado o puesto en peligro bienes jurídicos, sino que le hacemos culpable porque es responsable de haber puesto en entredicho la norma. Y la pena lo que responde es a ese factor de desestabilización. Evidentemente, solo podemos hablar de un delito si se ha infringido la norma de conducta correspondiente, la prohibición de matar, la obligación de cuidar a los niños pequeños, pero lo que define el delito como tal es esa capacidad que tiene de poner en entredicho la norma, y eso es lo que le hace al sujeto culpable, que participa en ese proceso progresivo de erosión de la norma que puede acabar en anomia. Y esto es el elemento esencial de todo delito. Fíjense que tenemos, no todo delito tiene víctima. Tenemos, tanto en el Código Penal peruano como en el Código Penal español, tenemos un montón de delitos sin víctimas, sobre todo en el moderno derecho penal, los nuevos delitos que nos van metiendo en el Código Penal. Con lo cual, la lesión de la víctima, la lesión de los intereses de la víctima, no puede ser un elemento constitutivo del delito. Tampoco todos los delitos generan inseguridad social o intranquilidad o tienen efectos de psicología social, con lo cual tampoco puede ser un elemento definidor del delito. La esencia del delito es esa comunicación que pone en entredicho a la norma. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, ¿no? Vale, Sí, ya ya está, lo está silenciado. ya lo hemos corregido, vale, gracias. Sí. Lo que tiene de esencial es todo delito, toda modalidad delictiva, delitos de terrorismo, delitos de menores, delitos económicos, delitos de omisión, conducciones bajo influencia de bebidas alcohólicas. Lo que tienen en común todos los delitos es que suponen la puesta en entredicho de una norma esencial de convivencia, y eso es lo que define un delito. Los delitos es cierto que tienen muchas dimensiones, es decir, si alguien por la calle lleva a cabo un tirón, no sé si se utiliza la misma expresión en Perú, el tirón, normalmente el fenómeno habitual es un chico joven que coge el bolso de una señora y tira de él y se lo lleva, y la señora acaba rodando por los suelos. Ese delito tiene muchas dimensiones, es decir, tenemos una puesta en entredicho de la norma que prohíbe robar, tenemos una lesión de la señora que pierde lo que tiene en el bolso, incluso puede perder recuerdos valiosos, y que siempre resulta lesionada porque siempre le tiran de la muñeca, cae al suelo o algo así. E incluso podemos tener una dimensión de prevención especial. Imagínense que en el caso del robo del bolso, el joven que se ha llevado el bolso y que ha infringido la norma ha producido además la rotura de cadera de la mujer, con lo cual eso hay que repararlo, que sería la dimensión civil, y que además el joven es un joven del barrio que se puede cruzar de nuevo con la mujer es víctima de un estrés postraumático y hay que adoptar algún tipo de medida para que ese joven nunca se pueda cruzar con esa señora. Bien, ese delito tendría un montón de dimensiones, pero la que está siempre en este delito o en cualquier otro es ese significado de poner en entredicho, de poner en jaque una determinada norma, que en este caso sería la norma que prohíbe matar y tener cuidado por la calle con señoras mayores y no lesionarlas. Bien, si esta es la visión comunicativa del delito, y en estos creo que últimos 5 minutos que me quedan, un poquito menos, en correspondencia con esto hay que desarrollar una teoría comunicativa de la pena. Por lo que he dicho, no defiende una teoría retributiva, sino que defiende una teoría preventiva, una teoría de la prevención general, que la línea que estoy hablando de la función de estabilización de normas la podríamos definir como prevención estabilizadora, y que nada tiene que ver con la prevención general e intimidatoria en sentido tradicional. Es decir, no se trata de prevenir conductas concretas de determinados individuos, sino que cuando se pone
cuando se le impone un mal a un sujeto porque ha puesto en entredicho la norma, se trata de mantener la vigencia de esa norma, de tal manera que lo importante, desde el punto de vista de la prevención general intimidatoria, no es que se imponga mucha pena, no es que la pena sea salvaje, que la pena sea brutal, sino basta con que se reaccione, de alguna manera que se entienda como suficiente, eso tendría efectos preventivos. Es decir, desde el punto de vista de la teoría de la pena que defiendo, lo importante no sería imponer penas muy elevadas a infracciones concretas, sino lo importante es responder al máximo de infracciones posibles sin que ello implique la necesidad de que las penas tengan que ser demasiado elevadas en cada caso concreto. De esta manera, defiendo una teoría de la prevención general que estaría a caballo entre la retribución y la prevención general negativa. La retribución solo mira al pasado. Esta teoría que defiendo no desatiende el merecimiento, es decir, al sujeto hay que imponerle una pena la que se merece por el valor de la conducta que ha recibido. Pero a su vez se preocupa de los efectos del futuro, los efectos preventivos, pero no por los efectos que esa pena concreta va a tener en individuos concretos, sino por los efectos que ese delito está manteniendo en el tiempo. Es decir, el juez tiene que tener en cuenta, este sujeto ha cometido un delito, eso tiene ciertos efectos inmateriales que se mantienen en el tiempo de erosión de la norma, tengo que imponer una pena proporcional al valor de la conducta que ha cometido, para que me entiendan, para cortar esos efectos inmateriales y de esa manera restablecer el derecho. Hablé de partida de la función de estabilización normativa. Hay que entender estabilización como una especie de reparación, es decir, cuando algo perturba el correcto funcionamiento de algo, en este caso el correcto funcionamiento del sistema de derecho penal, función estabilizadora significa que el mal que representa la pena está para restabilizar la norma, para que siga siendo una norma vigente, no como una norma abstracta, conceptual, sino como algo que realmente funciona en la vida social y que realmente orienta la vida social. Es decir, que la mayoría de los ciudadanos realmente pueden contar con que rigen esa sociedad la prohibición de matar, la prohibición de lesionar, de cometer delitos de información privilegiada o de acosar a determinadas personas. Es decir, sí creo que lo importante del delito es una dimensión inmaterial, pero no tanto lo que el sujeto quiere decir con la norma, sino los efectos desde el punto de vista social que el delito tiene para la vigencia fáctica de la norma, para que esa norma tenga realidad social y frente a lo que reacciona la pena. Me gustaría puntualizar una cosa, y es que se suele hacer una crítica a las teorías de la pena comunicativas o simbólicas, diciendo, oiga, pero entonces no hace falta el mal. Bastaría con decirle al sujeto, lo ha hecho mal. Yo creo que eso es una crítica errónea, una crítica a las teorías expresivas de Estados Unidos, de autores como Feinberg, que ahora no puedo entrar en ello, pero no tiene que ver con la concepción que estoy manteniendo aquí. No se trata de renunciar al mal. Es decir, la pena conceptualmente es siempre un mal, sino no entender la pena en un sentido instrumental de que imponiéndole esa pena a ese sujeto concreto vamos a tener determinados efectos en otros sujetos, efectos preventivos, determinados efectos preventivos generales, sino que ese mal lo imponemos por razones comunicativas. Es decir, lo que estamos diciendo es la norma sigue vigente, este señor lo ha erosionado, reparamos esta erosión a su costa porque él es el responsable. Por eso lo hacemos culpable, es el responsable de esa erosión de una norma esencial, y esa es la finalidad preventiva que desarrollaría la pena, pero no implica renunciar a un mal. Sobre todo porque la crítica parte de un cierto error, que es entender que la comunicación es siempre lingüística, es mediante el lenguaje, es mediante el lenguaje oral. Y eso es falso. Si yo ahora digo algo así como tóquese el hombro y hago así, seguramente muchos se tocarán el codo y no el hombro, porque aunque no lo estén notando, mi comunicación gestual es tan importante como mi comunicación oral. O cuando alguien entra en un determinado sitio vestido de una determinada manera, con cuero negro de arriba abajo y con andares de unas determinadas características, con su actuar, con sus gestos, está también comunicando algo. Pues bien, en lo que quiero insistir yo con esta visión comunicativa de la pena es que la pena la imponemos básicamente para comunicar algo en relación a la erosión de la vigencia de la norma y no tanto
para que tenga determinados efectos concretos en determinadas personas, sobre todo si, como defienden algunos partidarios de la teoría de la prevención general en sentido de psicología social, se buscan efectos de psicología social. Eso es imposible. El sistema jurídico no puede trabajar con esos efectos de psicología social. Un juez, cuando impone una pena, no tiene capacidad, ni conocimientos, ni instrumentos, ni recursos para saber los efectos en la colectividad que va a tener esa pena que imponga. Por tanto, solo se puede regir por criterios jurídicos. Y los criterios jurídicos son una pena proporcional al injusto y a la culpabilidad. Una pena proporcional a la gravedad de la infracción de la norma que se ha infringido y una pena proporcional a cómo ese sujeto ha puesto en entredicho la norma. Esa es la medida jurídica que nos debe conducir a imponer una pena en un caso concreto. Bien, con esto ya termino. De acuerdo con lo que he expuesto, bueno, he querido en primer lugar, si esto lo he conseguido, se han cumplido gran parte de los objetivos de esta conferencia, poner de manifiesto que en el ámbito jurídico de la teoría del derecho penal, el debate sobre las funciones del derecho penal es un tema especialmente importante y en la actualidad tiene mucha relevancia el debate sobre función de protección de bienes jurídicos o función de estabilización de normas. Ello condiciona muchas cuestiones adicionales de la teoría del derecho penal. De hecho, condiciona la teoría del delito y la teoría de la pena. Tenemos, a partir de esa función, llevar a cabo una interpretación integradora de ambas concepciones. He expuesto sucintamente el modelo de Roxin, que sería una relación instrumental. El delito sirve para proteger instrumentalmente lesiones o bienes lesiones o puestas en peligro de bienes jurídicos. La pena tiene una función instrumental para ello. He intentado exponer las virtudes de un sistema comunicativo alternativo que yo creo que va cogiendo mayor peso en el ámbito de la dogmática jurídico-penal y seguramente en el futuro esta seguirá siendo una cuestión que nos seguirá teniendo ocupados durante mucho tiempo. Bien, darles muchísimas gracias por la atención recibida y quedo a disposición de los oyentes para responder cualquier tipo de pregunta o cualquier tipo de cuestión, observación que quieran formular. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, profesor Bernardo. Ha sido una exposición muy fructífera, asimismo también interesante, como suele serlo. A continuación, vamos a dar paso a las preguntas. Para ello, vamos a seguir la siguiente metodología. Quienes deseen preguntar pueden levantar la mano o también pueden escribirlo en el chat y así poder leer la pregunta. Bueno, ya estamos viendo que hay personas que están levantando la mano. Yo acabo de abrir el chat, es decir, si alguien prefiere formular la pregunta desde el chat, sí, yo la puedo leer perfectamente. Claro. Bien, vamos a empezar en el orden que han sido levantadas las manos. Adelante a Mauri. Muchas gracias a Salem por el pase y también gracias, profesor Feijó, por esta muy interesante exposición. Bien, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Usted nos ha expuesto básicamente cómo durante la imposición de la pena y también al momento de entender el delito se tiene una visión, un panorama comunicativo, ¿no? Sin embargo, me quedan ciertas dudas respecto a la ejecución de la pena. ¿Es posible tener una ejecución de las penas respecto de una función comunicativa sin llegar a instrumentalizar al delincuente, ¿no? Y sobre todo quiero hacer o incidir en la pregunta respecto a qué es lo que se comunica durante la ejecución de la pena y a quién se le comunica con la pena. Gracias, profesor. Vale, muchas gracias a Mauri por su pregunta, que es muy interesante y evidentemente exige por mi parte una cierta aclaración conceptual que la exposición no me ha permitido. Claro, cuando hablo de pena, estoy pensando en términos básicamente jurídicos, es decir, la pena que impone el juez, es decir, la pena de la sentencia condenatoria. ¿Qué papel desempeña esa pena? Claro, está la cuestión de la ejecución de la pena. Si condenamos a alguien a una pena de prisión y lo condenamos a 10 años a estar encerrado en un centro penitenciario,
no me meto en el tema de la realidad. Cada país tenemos nuestra realidad, lo formulo en términos genéricos. Bueno, podría ser que esa persona simplemente la tengamos ahí los 10 años, el mal que tiene que sufrir en proporción al delito que ha cometido, y sería suficiente. Como dije de partida, digamos que defienda que la función esencial del derecho penal es la estabilización de normas. No significa que el derecho penal no pueda desarrollar otro tipo de funciones, y esto es lo que sucede claramente en el ámbito de la ejecución. Es decir, la función esencial sería la estabilización de normas. Eso es lo que justifica que tengamos a miles de personas ingresadas en centros penitenciarios. Otra cuestión es, bueno, ¿qué hacemos con esa persona cuando está en un centro penitenciario? Y un Estado racional, sobre todo si es un Estado social de derecho, lo lógico es que durante esa fase de ejecución de la pena ayude al delincuente a que pueda llevar en el futuro una vida alejada del delito. Es decir, ya que vamos a tener el sujeto 3, 4, 5, 10 años encerrado en un centro penitenciario, y eso va a ser así, bueno, pues si a eso le podemos dotar de una utilidad adicional, mucho mejor, sobre todo si tenemos en cuenta que un porcentaje importante de las personas que acaban en un centro penitenciario son personas que sufren exclusión social, que pertenecen a las clases marginales, o en el caso de España, por ejemplo, en muchos casos personas provenientes de la inmigración, que ya suponen un porcentaje importante de los centros penitenciarios. Bien, pues llevemos a cabo lo que un sector de la doctrina llama una terapia social emancipadora, es decir, utilicemos en la medida de lo posible, ya que esa persona está ahí, los factores, los recursos que pueda llevar a cabo el Estado para apoyar a esa persona y que en el futuro no vuelva a cometer hechos delictivos. Si tiene problemas de alfabetización, pues enseñémosle a leer y a escribir. Si no domina bien el castellano, enseñémosles a hablar el castellano, démosles una cualificación laboral que le permita salir adelante. Es decir, lo que he contado no excluye el llevar a cabo toda la función reeducadora, resocializadora que podamos llevar en la fase de cumplimiento de la pena de prisión. Fíjese que cuando hablamos de prevención especial en la ejecución, hablamos básicamente de la pena de prisión, no hablamos de otro tipo de penas. Pero sí me gustaría, por no extenderme en la respuesta, que la prevención especial solo es positiva, solo desde el punto de vista de la protección de los derechos fundamentales resulta asumible cuando está en un segundo papel. Si cambiamos las tornas y convertimos la prevención especial en la finalidad del derecho penal, la situación se convierte en insostenible. Las sentencias tendrían que ser indeterminadas, es decir, el sujeto ingresaría en prisión y estaría en prisión el tiempo que fuera necesario para tratar aquellos factores que le han llevado a delinquir, y si no se pueden corregir, el encierro sería indefinido, habría que intervenir cuanto antes. Es decir, hay que pensar que tenemos una fuerte experiencia en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, en los países nórdicos, en un país como Holanda, que abandonaron el que la finalidad esencial del derecho penal fuera la prevención especial, llegando a una conclusión, y era que no se conseguía mayor prevención de delitos y en cambio se vulneraban mucho más ciertas garantías esenciales y ciertos derechos fundamentales. Con lo cual, lo que he dicho no es incompatible con defender que en la fase de ejecución se le debe dar un margen, en mi opinión, lo más amplio posible a la reeducación, a la resocialización, es decir, ese aspecto positivo de la prevención especial, pero que eso solo es positivo cuando mantenemos esa finalidad de prevención especial como una función secundaria, pero lo que justifica que castiguemos a las personas es la estabilización de normas. Terminando con una frase: no castigamos para tratar. Eso nos lleva por una senda muy peligrosa. Pero ya que castigamos, no renunciemos a tratar a las personas o ayudarles a que salgan adelante a las personas que estamos castigando. Gracias por la respuesta, profesor Bernardo. Y damos pase también a la siguiente pregunta, que es la de Marco Añanca. Adelante. Muchas gracias, Allen, por el pase, y agradecer
al profesor Bernardo Feijó por la conferencia magistral que brindó el día de hoy. Bueno, mi pregunta parte ya en el sentido de lo que se expuso primero en la exposición con respecto a Jacobs, ¿no? Que habla en el sentido de una metanorma, así como que él entiende la pena como reparación, y como reparación no de un daño material, sino de un daño intelectual. Asimismo, también al hablar del derecho del enemigo, él entiende que la pena tiene que jugar una función diferente cuando estamos ante enemigos. La pregunta concreta sería, y siendo la pena un tema crucial en el debate que se ha vertido, ¿cuál sería la diferencia esencial entre su concepto de la prevención general positiva con la expuesta por el profesor Jacobs? Bien, una cosa es el derecho penal del enemigo, que es un sector muy específico de la teoría de Jacobs. No hace mucho en Perú, a finales de julio, estuve presentando una conferencia sobre el derecho penal del enemigo, y a mí es uno de los aspectos que menos me gustan de la teoría de Jacobs. Sobre todo, ya que estamos hablando de teoría de la pena, esa idea de que la pena desarrollaría una función para los ciudadanos, es decir, para aquellos que son fieles a la norma o que simplemente son infieles de forma puntual porque cometen un delito ocasional, y que la pena desarrollaría un papel distinto para los enemigos, que son los no ciudadanos, es decir, aquellos que ya no ofrecen seguridad cognitiva de que tienen de partida una fidelidad a la norma, están motivados a cumplir con la norma. Yo creo que en el Estado de Derecho moderno esa doble función es insostenible, con lo cual lo que diría es, para mí la pena, la función de estabilización normativa opera para cualquier tipo de delincuente, con independencia de cuál sea su actitud interna o cuál sea su posición interna con respecto al cumplimiento de las normas. En cuanto a la diferencia esencial con la teoría de la pena de Jacobs, bueno, saben que hacer una foto fija de Jacobs es complicado. Yo en los trabajos que he ido publicando he intentado reducir la evolución de Jacobs en tres grandes grupos. Una primera parte de teoría de la pena, que se correspondería con lo que defendía en su Prevención en el 76, es que más o menos hasta los años 90, donde él entiende la pena en sentido de prevención general positiva, sobre todo de ejercitar la fidelidad al derecho en los fieles al derecho y que puedan confiar en la norma. Por en medio, desde los años 90, ha desarrollado una teoría básicamente retributiva, que estaría muy cercana a la que mantiene Pavlik en la actualidad. Con Pavlik tiene muchas cosas originales, es decir, no es simplemente un seguimiento de Jacob, pero sí que tendría grandes parentescos, donde la pena tendría esa función de reparación intelectual, es decir, delincuente, tú has dicho algo que resulta lesivo y yo digo algo en sentido contrario para negar eso que tú has dicho. Pero esta fase de retribución a Jacobs le planteaba dos problemas básicos. Uno era cómo justificar que la pena tiene que ser un mal. Si al final solo se trata de hacer afirmaciones por un lado y afirmaciones por el otro. Y Jacobs, que es un gran dogmático y siempre tiene en cuenta todos los problemas, tenía otro problema, y es que la retribución, esto le pasa a la teoría de Pavlik en la actualidad, la retribución no permite fijar una medida de pena. Es decir, la retribución solo lo que dice es se debe responder en la medida de la responsabilidad, pero no nos dice si la pena puede llegar a una pena perpetua, puede ser una pena de muerte, si la pena no... Es decir, no nos da una medida. Y entonces lo que hace Jacobs es, en la actualidad, es la posición que mantiene en su última monografía sobre teoría de la pena, que tradujimos al castellano Manuel Cancio y yo, mantiene una teoría bidimensional de la pena. Por un lado estaría ese aspecto retributivo, donde insiste en los aspectos comunicativos, es decir, hay que responder, y la pena es una respuesta, pero para superar los inconvenientes le suma una finalidad muy, muy instrumental. Por eso digo que es una teoría de la pena bidimensional. Dice, bueno, y además a eso hay que añadir una prevención general positiva que es casi intimidatoria. Es decir, tenemos que imponer un mal que los otros ciudadanos lleguen a la conclusión
de que este delito es una empresa fracasada, es decir, que no merece la pena llevar a cabo esa conducta si luego vas a tener ese tipo de consecuencias. Es decir, mezcla, es una teoría de la unión, una teoría bidimensional. A Jacob no le ha gustado mucho que le encasille dentro de las teorías de la unión, en la que tendría una parte retributiva, pero la finalidad de la pena sería la prevención general positiva en el sentido de psicología social. Yo busco una teoría de la pena no tan enfocada a la psicología social. Yo creo que la psicología social, es decir, que la gente entienda que el sistema es legítimo, que eso le mueva a cumplir las normas, tiene mucha importancia para que las personas cumplan las normas, pero que son efectos de un sistema de imputación justa que se entiende como legítimo. Y por eso intento desarrollar una teoría de la pena más desde el punto de vista de las ciencias sociales. El concepto de anomia es un concepto muy asentado en el ámbito de las ciencias sociales y, por tanto, no se trata tanto de conseguir determinados efectos de psicología social, es decir, esa no es la finalidad que debe perseguir el juez cuando impone una pena, sino simplemente prevenir la anomia. Claro, si eso lo hacemos bien, es decir, si las normas que están en los códigos penales son legítimas, si declaramos culpables a quien legítimamente se puede entender como culpable, si aplicamos penas que se puede entender que son proporcionales al injusto y la culpabilidad cometido por ese sujeto, a la larga eso hará que la gente vea el sistema como legítimo, acreciente el ejercicio de la fidelidad en el derecho por parte de la mayoría de los ciudadanos que no delinquen, la mayoría de los ciudadanos no delinquimos, y habrá una mayor confianza en el funcionamiento del sistema. Pero las grandes diferencias con la teoría de la pena por mi parte sería, por un lado, que no defiende una teoría bidimensional, es decir, yo intento crear una teoría unidimensional, asignar una función única a la pena, y luego no creo que la función de la prevención general positiva sea esos fines de psicología social, sino unos fines mucho más humildes, lo cual permite, desde el punto de vista jurídico, decir que la pena concreta siempre tiene que ser una pena proporcionada al injusto y a la culpabilidad de lo que el sujeto ha realizado, con independencia de los efectos de psicología social, positivos o negativos, que esa pena pueda acabar teniendo en el caso concreto. Evidentemente, el tema es mucho más complejo. Tendría que hacer ahora una nueva ponencia para contestar a la interesante pregunta que me ha formulado Marco, pero bueno, esto serían de forma esquemática un poco las diferencias que me ha planteado con la teoría de la pena de Jacobs. Muchas gracias, profesor Bernardo. Adelante, Edson, con una pregunta también. Sí, Allen, muchas gracias por el pase. Doctor Feijóo, buenos días en Perú, buenas tardes también en España. Le quiero agradecer en primer lugar, a nombre de toda la cátedra también del profesor Urquizo, su presencia, porque es un tema bastante interesante y productivo para nosotros, en tanto que tratamos de entender esta rama del derecho penal desde una perspectiva más crítica, ¿no? Bueno, mi pregunta justamente iba al respecto de lo que, por ejemplo, expresa Polich en uno de sus textos sobre pena y delito en el derecho penal del ciudadano, ¿no? Yo recuerdo una frase que él menciona respecto de Baruch de Spinoza, ¿no? Que dice que la verdadera función del Estado no es infundir terror, sino más bien es provocar condiciones de libertad. Estas libertades que en cierta forma van a permitir que los ciudadanos o los individuos en su totalidad puedan desarrollarse de forma pacífica y ordenada y en consecuencia puedan alcanzar los objetivos que tienen. En su exposición he notado que hay una noción bastante tendiente a hablar de la estabilización normativa de esta suerte de normas que son de convivencia, ¿no? Entonces, mi pregunta iba al respecto de usted, ¿qué considera que puede ser aplicable en su teoría a la idea de la libertad del ciudadano mismo? Porque si entendemos la libertad como un concepto sumamente amplio, diremos que esta tiene que ser resguardada por el Estado en todos los ámbitos. Pero la idea de la estabilización de normas me parece que más va tendiendo a la idea de las normas secundarias. O es que así yo lo veo, lo comprendo, ¿no? Está más vinculada al hecho de cómo aplicamos, pero no incidiendo en el otro punto que es el ciudadano y la percepción que tiene sobre esta, ¿no? Esa sería mi pregunta, doctor. Muchas gracias por la pregunta porque es muy interesante. A ver, yo creo que la perspectiva del derecho penal del ciudadano, que evidentemente un gran representante de esa idea es Pavlik. Jacobs, a partir de los años 90, fue el primero a empezar a trabajar en la importancia del concepto de ciudadano para el derecho penal, el concepto de persona. De hecho, en sus grandes obras los conceptos básicos son sociedad, norma, persona.
pero también este concepto de derecho penal del ciudadano, digamos que influye en las obras de otros penalistas, como puede ser Kinshäuser o Mañalich en Chile, es decir, abre una perspectiva distinta digamos, que a la concepción clásica del derecho penal orientada de forma teleológica e instrumental a la protección de bienes jurídicos. Yo coincidiría con Pavlik en la cita de Spinoza, es decir, el derecho está para crear libertad. La libertad entendida en sentido general, es decir, la libertad no como hacer lo que yo quiera, sino que el derecho es un orden de libertad, configura esferas de libertad. En ese sentido, las normas son expectativas normativas, las normas me dicen, es evidente que me dicen hasta dónde yo puedo llegar, pero también me dice dónde puedo contar con que los otros no van a inferir en mis asuntos, cómo nos vamos a coordinar, cómo puedo reaccionar si alguien lleva a cabo una agresión ilegítima. Es decir, el derecho coordina esferas de libertad. Y en este sentido, lo que harían las normas penales, como digamos las normas más importantes para el funcionamiento del sistema, es formar parte de este sistema de coordinación de la libertad. Yo creo que es una idea absolutamente errónea entender que la idea de partida de la prevención general negativa de que la norma está solo para los potenciales delincuentes, para intimidar a los potenciales delincuentes, sino que el papel de las normas penales es mucho más rico. Voy a poner un ejemplo concreto. Ahora mismo tenemos un debate pluricriminal en España con los delitos de agresión sexual. Me va a permitir que diga el lema, la cuestión es si lo importante es si el sí o el no es no. Es decir, si lo importante es para mantener un contacto sexual legítimo, tener un consentimiento expreso previo, o el contacto sexual es legítimo mientras la otra persona no esté en capacidades de oponerse al contacto sexual y no se oponga al mismo. Bien, en función de cómo configuremos la agresión sexual, en función del sí es sí o del no es no, no solo se trata de intimidar en el futuro a potenciales delincuentes, sino que estamos definiendo cómo es la coordinación de la libertad en un ámbito tan particular como es el de las relaciones sexuales. Es decir, el derecho no solo protege la libertad, el derecho crea libertad, no dice cuál es la libertad general, no dice cuál es el ámbito en el que nos podemos mover y por tanto le garantiza a los otros cómo no nos podemos inmiscuir en su ámbito. ¿Cuál es la gran diferencia? Y ya de forma resumida, porque tampoco quiero extenderme demasiado en las contestaciones, mi gran diferencia con la teoría de Pavlik, que yo creo que Pavlik parte de un concepto demasiado comunitarista de ciudadano. Es decir, para mí es básico partir de un concepto de ciudadano para poder desarrollar el derecho penal, pero Pavlik parte de un concepto en el que el ciudadano de partida tiene un deber de colaboración con el mantenimiento de la juridicidad. Es decir, estamos obligados a cooperar en el orden normativo. Cuando cumplimos, la idea de Pavlik, perdón, es cuando cumplimos con las normas, cuando vamos paseando por la calle sin hacer nada delictivo, estamos apoyando la normatividad. Cuando delinquimos, en realidad, lo importante no es si esa conducta es lesiva socialmente, que esa sería mi visión, sino que hemos infringido ese deber de colaboración. Sería una especie de una infracción de un deber institucional. Eso en el sistema de Pavlik, de forma muy resumida, da lugar a que el sujeto que no ha querido colaborar respetando la norma y ha infringido el deber primario, está sometido a un deber secundario que es aceptar el castigo del Estado y tiene un deber, en ese caso, de tolerancia. Bien, a mí ese me parece un concepto muy poco liberal de ciudadano, es decir, esa idea de que el ciudadano está definido por su deber de colaboración y que luego llegan los derechos. Yo parto de un concepto más liberal. Y en ese concepto más liberal, los ciudadanos no tenemos un deber de colaborar con el Estado, con el órgano normativo. Lo que tenemos es un deber de no lesionarlo, es decir, de no realizar conductas que lo pongan en entredicho, que lo erosionen, es decir, no llevar a cabo algo nocivo para la vigencia de la norma, a diferencia del punto de partida de Pavlik. Y en esa diferente visión del ciudadano, más cooperativista, más comunitarista, en el caso de Pavlik, más liberal
más en la idea tradicional del derecho penal liberal, de que el delito implica lesividad social. Lo que pasa que no es la lesividad del otro de Stuart Mill, sino la lesividad de la juridicidad, en la línea que he formulado. Ahí es donde me separarían los caminos con Pavlik. A Pavlik le lleva una teoría retributiva de la pena. A mí me lleva a defender la posición que mantengo, una teoría preventiva de la pena, lo que pasa que no en el sentido tradicional de prevención general intimidatoria. No sé, Edson, lo que me ha preguntado plantearía muchas más cuestiones de fondo, pero la verdad es que no, creo que no tenemos mucho más margen por tiempo para contestar. Muchas gracias, profesor Bernardo. José Francisco, hay una pregunta en el chat desde hace mucho tiempo. Sí, Si sería, en todo caso, le daríamos antes la palabra al profesor David Rosales, también para que haga su pregunta, y seguimos con las preguntas del chat. Bien. Gracias, Allen, te agradezco mucho. Mi saludo para el doctor Urquizo también, y mi saludo también para el profesor Bernardo Feijó Sánchez por su interesante exposición. Profesor, unas preguntas muy concretas que me surgen a raíz de su exposición. Se ha cortado el micrófono. En principio, profesor, ¿cómo podríamos David, perdona, es que se cortó el micrófono un tiempo que estuvo silenciado. Correcto. Con lo cual te pediría que empezaras otra vez. Perfecto. Le agradecía a Allen por la oportunidad. Mi saludo al doctor Urquizo también, profesor de la cátedra, y obviamente saludarlo a usted, profesor Bernardo Feijó, por tan brillante exposición. Muy concretamente, profesor, su exposición en cuanto al tema planteado, me surge una cuestión bastante importante a raíz de lo que establece nuestro propio Código Penal peruano en el artículo 4, en donde se habla sobre el principio de lesividad. El artículo 4 del Código Penal dice expresamente: la pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por ley. Si esto es así, ¿cómo podríamos nosotros de alguna otra manera trasladar esta propuesta teórica que se tiene, por ejemplo, de la protección de las normas, cuando nosotros tenemos en el Código Penal una idea aparentemente completamente distinta, ¿no? ¿Esto es posible realmente? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para plasmar, por ejemplo, en el Código Penal peruano estas ideas tan interesantes que usted expone? En segundo término, profesor, usted señalaba hace un momento al plantear su exposición que lo importante no es lo que se protege, sino cómo se protege. Esto, digamos, supondría pues una protección de la norma porque es el medio para proteger los bienes jurídicos. Sin embargo, ya sabiendas de lo particularmente extraño que son los legisladores, sobre todo latinoamericanos, sobre todo peruanos, esto no supondría entregarle precisamente al legislador y sus decisiones, a veces en ámbito penal, bastante discutibles, una protección que en realidad podría generar incluso llevar más allá de tomar decisiones legítimas y aún así seguir amparando estas normas que nacen de un legislador ab inicio ya digamos poco legitimado. Y la tercera pregunta es la siguiente, profesor. Nosotros tenemos un delito de colusión agravada, que para su comisión, además del acto colusorio, se requiere el perjuicio patrimonial. Entendemos que este requerimiento, el perjuicio patrimonial a las arcas del Estado, nos acerca más a una idea, digamos, de protección de algo material, algo tangible. ¿Cómo engarzaríamos un planteamiento teórico de protección de la vigencia de una norma frente a un tipo penal, por ejemplo, de estas características? Esas serían mis preguntas y le agradezco desde antemano por las respuestas que me pueda dar. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas, David. A ver, en cuanto a la norma del artículo 4 del Código Penal peruano, esto tiene que ver con cuando los códigos se meten en cuestiones dogmáticas profundas, pero yo creo que lo que estoy diciendo se puede sostener sin necesidad de ninguna reforma del Código Penal peruano ni del artículo 4. Todo depende del concepto de bien jurídico que mantengamos. Es decir, si mantenemos un concepto naturalístico, casi ontológico, del bien jurídico, evidentemente, y entendemos que el artículo 4 iría en una línea muy naturalística, ontológica de la teoría del bien jurídico, pues evidentemente, digamos que el propio legislador estaría
reduciendo mucho las posibilidades de desarrollar una teoría normativa. Si partimos de una teoría del bien jurídico como valor y como valor expresada por la norma penal y, por tanto, creación normativa, no plantearía mayores problemas en la posición que estoy sosteniendo. Sobre todo porque yo, que he sido muy crítico también desde el punto de vista criminal con la teoría del bien jurídico, el problema es que no sabemos aún lo que es un bien jurídico, si es un valor, si es un interés, qué es exactamente, con lo cual podemos denominar bien jurídico prácticamente a cualquier cosa y los que somos críticos nos resulta muy divertido a veces coger un delito, ir viendo en cada manual y en cada publicación cómo se define el bien jurídico y se define de una forma distinta y aún así, a pesar de que utilicemos etiquetas diferentes, podemos determinar una lesividad social y lo mismo. Si no sabemos lo que es un bien jurídico, también tenemos problemas con definir lo que es una lesión. Y también tenemos problemas con definir qué es una puesta en peligro concreto, en peligro abstracto. Puede haber incluso un peligro más remoto que el peligro abstracto. Es decir, a lo que me refiero es que todo depende de cómo queremos rellenar los conceptos del artículo 4 del Código Penal peruano, pero que no sería necesariamente incompatible con la posición que he mantenido aquí, sobre todo si con el aviso que digamos que he dado de partida, que la cuestión es qué función ponemos delante, pero necesariamente decir que lo importante es la seguridad normativa y no la seguridad de bienes no implica que el derecho penal mediante la seguridad normativa no proteja bienes. Si entendemos que la función que tiene la pena es proteger bienes a través de la seguridad normativa, estaría cumpliendo con esa función que vendría en el artículo 4 del Código Penal peruano. La segunda pregunta me va a permitir que pase un poco de puntillas sobre las decisiones del legislador, porque eso nos llevaría más a un tema policriminal que no he podido tratar aquí. Es decir, yo me he dedicado a un tema básicamente dogmático, es decir, un modelo sistemático de cómo interpretar un orden jurídico vigente. En cuanto a la legitimidad de criminalizaciones concretas, esto me obligaría a realizar una coponencia a la que he realizado yo mismo, pero sí es interesante la pregunta para dejar claro que básicamente lo que he hecho es una interpretación que nos lleva a aplicar el derecho penal de determinada manera y que aparte hay que desarrollar y en ese sentido yo mismo he realizado algunas contribuciones, un método policriminal que nos permita controlar la legitimidad de decisiones concretas del legislador. Lo que sí, y solo lo puedo formular, digamos que de forma muy reducida, no creo que la teoría del bien jurídico sea una teoría policriminal que nos sirva hoy en día para controlar la labor del legislador. Primero, porque nos demuestra la experiencia que cualquier cosa puede ser protegida y denominado bien jurídico. Y segundo, que yo creo que el gran problema de la teoría criminal actual es cómo se protegen esos bienes jurídicos. Por ejemplo, hasta dónde es legítima la anticipación de protección de bienes jurídicos, y presente la teoría del bien jurídico es un argumento a favor de una mayor anticipación posible. Si defendemos un derecho penal más basado en la libertad, un derecho penal del ciudadano con un foro íntimo que debe ser protegido, pues eso nos llevará a unas decisiones policriminales distintas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Creo que ustedes no lo tienen todavía en Perú porque tienen la suerte de no tener un problema de terrorismo yihadista. Evidentemente tienen otros problemas de terrorismo, pero no específicamente yihadista como el que tenemos en Europa. Nosotros hemos creado un delito de terrorismo que anticipa tanto la intervención del derecho penal que tipifica el hecho de que el sujeto se convierta a sí mismo en una ideología que le lleve a acciones terroristas. Es decir, la autoconvicción, el convertirse en enemigo ya está tipificado como delito. Una lógica de protección de bienes jurídicos diría, no hay ningún problema. Es decir, si para proteger los bienes jurídicos de los atentados tenemos que adelantarnos a cuando empieza el terrorista a ser terrorista,
pues el tipo sería ilegítimo. Si lo vemos desde una perspectiva de libertad, es decir, eso forma parte del fuero íntimo, el libre desarrollo de la personalidad, hasta que eso se empieza a concretar en algún tipo de externalización que ya supone un uso ilegítimo de la libertad, diríamos que el tipo es ilegítimo. Pero insisto en que mi ponencia no iba sobre decisiones de legislador. Y en cuanto al tema de la colusión agravada, la decisión sobre las estructuras típicas es una decisión un poco independiente de lo que acabo de contar. Es decir, yo he dicho que el derecho penal está para proteger las normas esenciales de convivencia. La cuestión es cómo definimos cuando un hecho suficientemente importante para que el Estado reaccione con penas. Y hay que partir de que cuando el legislador introduce una norma en el Código Penal, lo que está haciendo es desvalorar un hecho. Luego lo que tenemos que ver es si la conducta que ha realizado alguien se corresponde con ese hecho tal y como está desvalorado, en la norma. En el desvalor del hecho entran muchos factores. Si exigimos lesión, si exigimos solo una puesta en peligro, la importancia de lo que queremos proteger, si hace falta solo dolo o también imprudencia o exigimos elementos subjetivos específicos. Es decir, todo eso, con todo eso tenemos que crear una estructura típica, pero el hecho de que tengamos delitos de resultado o delitos agravados por la producción del resultado no es nada contrario a lo que yo he formulado en mi ponencia. Bueno, tenemos el homicidio. De hecho, lo que yo diría es el resultado no es algo diferente a la acción. Es decir, la norma que desvalora matar a otro implica crear el riesgo para la vida de otro y que haya un cadáver. El propio Bechdel decía, al homicidio pertenece siempre un cadáver. Sin cadáver no tenemos homicidio. Si le disparamos y no le alcanzamos, tendremos una tentativa de matar, pero no tendremos el hecho de matar. Es decir, la norma desvalora hasta un momento de consumación que lo puede definir de forma muy diversa. Pero eso ya tiene que ver con la configuración de la norma concreta y no tanto con la teoría general de qué funciones desempeña el derecho penal. De nuevo, siento tener que contestar de forma tan resumida, porque las tres preguntas que me ha planteado nos llevarían muy lejos, pero con eso espero haber al menos dibujado alguna pequeña pincelada con respecto a las cuestiones que me ha planteado. Correcto, muchas gracias, muy amable, profesor. Muchas gracias, profesor Bernardo. Sabemos también, bueno, nos había notificado sobre la disponibilidad horaria que nos notificó, bueno, que serían a las 10 de la mañana hora Perú. Por esa razón vamos a obviar, si así también usted lo ve, las preguntas que están en el chat, respetando el tiempo que usted nos había comentado que tenía. Y también nos disculpamos con quienes las han formulado y están todavía solicitando el uso de la palabra. Sabemos que la ponencia ha sido muy ilustrativa, bastante sugerente quizá para avivar los ánimos de poder cuestionar ella. Asimismo, profesor Bernardo, le agradecemos a nombre de la cátedra del profesor José Urquizo Olaechea haber aceptado la invitación, haberse dado el tiempo de estar presente aquí en la ponencia, disertándola sobre todo, con este tema bastante importante. Profesor José Urquizo, si también desea agregar algo ya quizá para ir cerrando esta conferencia. Tiene el micrófono apagado. Muchas gracias, Allen. Quiero agradecer sinceramente esta conferencia. No solamente es ilustrativa, es sólida. Como lo ha dicho Allen, es sugerente y realmente es eso, es una enseñanza. Y yo diría que estamos frente pues, a una conferencia máster que realmente lo agradecemos. Nuevamente, querido profesor Bernardo Feijó, muchísimas gracias desde aquí, desde Lima, Perú, desde la Universidad San Marcos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Urquizo, y esperemos que esto solo sea un paso más en la colaboración entre su equipo, entre la gente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y mi universidad, la Universidad Autónoma de Madrid. Seguro que en el futuro tendremos muchas más oportunidades
para seguir colaborando, que será nuevamente fructífero para ambas partes. Así será. Gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, profesor Bernardo. Y para culminar, quisiéramos que tomar una fotografía grupal, así es que los invitamos a todos a encender su cámara para tomarnos una foto de recuerdo que seguramente la estaremos publicando a través de la Revista Peruana de Ciencias Penales y también enviándosela a usted, profesor Bernardo. Gracias. Es que en unos momentos, por favor, vamos a dar unos 15 o 20 segundos para que todos enciendan sus cámaras y vamos a tomar la fotografía. Bien, la fotografía la vamos a tomar en 5 segundos, así que tomamos. En 3, 2, 1. Bien. Sí, me informan que la fotografía ya ha sido tomada. Muchas gracias a todos quienes se han dado tiempo de asistir a esta conferencia y nuevamente agradeciendo al profesor Bernardo Feijó, damos por culminada esta actividad. Muchas gracias a todos y estén atentos porque también seguiremos con estas actividades desde la cátedra del profesor José Luis Olecha. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo para todos de España. Hasta luego. Hasta luego.